Hola, buenos días. Este es el momento de compartir conocimientos. Hoy hablaremos de la clase correspondiente al área del lenguaje. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Bueno chicos, hoy vamos en nuestra clase de lenguaje, vamos a tocar un tema de verdad bien importante. Sobre todo para el proceso de aprendizaje es importante considerar todos los aspectos de este tema. Vamos a hablar sobre lo que es la comprensión lectora. En este tema vamos entonces a tocar sobre lo que es la lectura. La lectura entonces es un proceso de construcción de significados e interacción entre el texto, el lector y el contexto. Y es que a través de la lectura, el lector construye, como lo dice allí, significado. ¿Qué quiere decir esto? Me hago la idea, conozco de qué trata un diferente texto, asociándolo por supuesto al contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Dónde se desenvuelve todo el contenido del texto? Existen diferentes formas de lectura. Veamos algunas de ellas. La lectura oral. La lectura oral es cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Este tipo de lectura es bien importante porque estimula a la persona que escucha a la lectura. Establece la interacción entre el lector y el oyente. Y sobre todo que facilita la expresión de algunos sentimientos. Entonces es bien importante porque este tipo de lectura, como dice, permite la interacción y estimula el amor hacia la lectura. Tenemos otro tipo de lectura que es la lectura silenciosa. Es aquella lectura que yo hago a solas. Y esta lectura permite que exista una conexión con lo que yo estoy viendo en el libro y el cerebro. Hay una conexión entre lo que ven mis ojos y el cerebro y lo podemos observar en la imagen. El chico está leyendo y inmediatamente su cerebro está asociando todo lo que ve allí. Este tipo de lectura normalmente lo utilizamos para estudiar. Es bien importante porque nos permite pues ir asociando todas nuestras ideas en nuestra mente, en nuestra memoria. Tenemos otro tipo de lectura que es la lectura superficial. Este es un tipo de lectura donde el lector va a buscar datos específicos. Busca una información de interés personal. Aquí vemos un joven con una cantidad de libros, pero él tiene en sus manos dónde está ese tipo de información. Aquí el lector busca directamente esa fuente. Una vez que consigue lo que está buscando, esa información, ya no hay interés por todo el otro contenido que pueda tener ese texto. Por eso se dice que es una lectura superficial. Otro tipo de lectura bien importante es la lectura reflexiva y crítica. En este caso, el lector analiza el texto que tiene frente a sí. Y es bien importante porque él critica el contenido, estudia, analiza, reflexiona sobre ese contenido. Es decir, no considera que lo que está allí es la verdad absoluta. Él asocia lo que está allí con las propias ideas o con los conocimientos previos que él tiene sobre ese texto o sobre el contenido del texto. Otro tipo de lectura, y que es muy usual, es la lectura recreativa. Tal como lo indica su nombre, es una lectura que produce placer. El lector disfruta de la experiencia que tiene frente a ese libro. Este tipo de lectura está muy ligada a la literatura y ya nosotros lo vimos en temas pasados donde hablamos de la lectura
los textos literarios, que son obras que exaltan la imaginación del lector, lo trasladan a épocas imaginarias que aparecen por lo general en estos tipos literarios. Allí tenemos los cuentos, las novelas, las fábulas. Entonces, allí los escenarios generalmente son mágicos. Entonces, por eso se dice que aquí el lector disfruta de la lectura. Es una lectura que produce placer, una lectura que la usamos para relajarnos, para sentirnos bien. Ahora vamos a detenernos en este tipo de lectura, que es la que precisamente nos compete directamente con este tema que estamos tratando y que es nuestro objetivo. Que cuando nosotros leamos podamos entender lo que estamos leyendo. Una cosa es leer y otra cosa es saber leer. Este tipo de lectura entonces debe estar acompañado con una correcta interpretación de lo que se lee. Y es bien importante saber que muchas veces leemos y que cuando terminó la lectura, ya en nuestra mente tenemos una idea de todo el contenido y que podamos nosotros emitir nuestra propia opinión acerca de lo leído. Eso es comprender, entender. Podemos inclusive inferir en el contenido. Entonces, hoy por hoy hay una deficiencia en cuanto a la comprensión de las lecturas, porque hay una cantidad de factores que influyen en esto. Veamos algunos de estos factores. El predominio de la imagen sobre la palabra escrita. Aquí mismo en esta diapositiva podemos observar que estamos utilizando la imagen para representar algo. Y es la lectura comprensiva que está haciendo la chica. Con una imagen yo estoy expresando todo eso. Entonces, muchas veces cuando nosotros buscamos un libro, nos vamos a la imagen. Y no, con la imagen nos hacemos una idea de lo que tiene el texto. Ya no leemos, sino que la imagen nos da un esquema de lo que contiene el libro. Otro aspecto es la simplificación del lenguaje en el contexto de las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se lee, ya nosotros cuando vamos a investigar no vamos a un libro, vamos inmediatamente a internet, donde encontramos lo que buscamos. Pero eso que está allí no es nuestro razonamiento, no es algo que nosotros leímos y comprendimos, sino que vamos y extraemos lo que encontramos en internet sin preocuparnos en nosotros leer para interpretar y para llegar a una conclusión. Entonces, esa es una de las consecuencias que ha reducido el hábito de la lectura. Entonces, esos aspectos hoy por hoy influyen en la poca comprensión hacia los textos. ¿Cuáles son las recomendaciones para que exista una sana comprensión o una correcta comprensión de los textos? Primero, consultar el diccionario cuando no se conoce el significado de una palabra. Bien importante. Si nosotros leemos un texto y encontramos una palabrita que nos suena raro y que nos dificulta para poder entender lo que dice el párrafo, vamos al diccionario. Porque muchas veces el no conocer el significado de esa palabra nos va a distorsionar completamente el contenido del texto. Ya la comprensión no va a ser la misma. No vamos a entender lo que quiere decir el texto porque hay una palabra que no conocemos su significado. Y eso lógicamente altera el contexto del texto. Una cosa bien importante es tomar en consideración o enfocarnos en la lectura como algo lúdico, que puede ser divertido. No mirar la lectura como algo que es fastidioso. Ay, tengo que leer ese libro, me fastidia, no me gusta, sino que
saber que a través del libro vamos a tener nuevas experiencias. Podemos viajar, a través de una lectura podemos viajar sin necesidad de trasladarnos a ese lugar. Tenemos que considerar la lectura como un medio para comprender mejor la realidad que nos rodea. A través de la lectura, fíjese, por ejemplo, lo podemos tomar como ejemplo hoy. Nosotros estamos en una cuarentena, la mayoría de las personas estamos encerradas en la casa. ¿De qué manera nos podemos enterar? Bueno, estamos leyendo las noticias que aparecen, ya no las leemos lógicamente a través de un periódico, pero las leemos a través de la red. Toda la cantidad de información que está saliendo en relación a esta situación de emergencia que estamos atravesando. Entonces, es un medio de entender esa realidad por la cual todos atravesamos. Y sobre todo, saber que a través de la lectura podemos superar las dificultades en el proceso de aprendizaje. Eso es correcto. Si nosotros no leemos, si nosotros tenemos una duda, tenemos que buscar y leer sobre eso que no conocemos, sobre eso que no entendemos. Bueno, vamos a buscar donde podemos encontrar esa información y entonces saber entonces que la lectura nos permite superar todas las dificultades que podamos tener en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios que podemos encontrar cuando nosotros nos apoderamos del hábito de la lectura? Primero, facilita el desarrollo de capacidades, mediante que recuperamos información de un texto, como lo dije, si no conocemos algo vamos al texto, podemos interpretar ese texto. De allí, de lo que leamos en ese texto, nosotros inferimos conclusiones, inferimos conceptos, mediante esa interpretación que hacemos del texto. Y sobre todo, que nos permite reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto a través de la lectura. Permite la aproximación a la diversidad textual. A través de la lectura, yo tengo acceso a los diferentes tipos de textos, bien sean narrativos, descriptivos, expositivos, informativos o texto literario. Además, me permite aplicación de estrategias de lectura. Nosotros en nuestras primeras clases, que la vimos de manera presencial, vimos una estrategia de lectura. Nosotros la aplicamos y para los ejercicios que vamos a hacer de esta clase, ustedes van a trabajar con esa estrategia. Esa es una estrategia de lectura que la vimos, la SQA, y esa es una estrategia que nos permite evaluar los conocimientos previos que nosotros tenemos sobre ese texto. Inferir, revisar y comprobar. Es decir, nosotros hablamos sobre un texto cuando vemos el título y podemos decir, bueno, esto yo sé de este texto que está hablando sobre la contaminación. Ponemos allí los conocimientos previos cuando vemos el título o vemos una imagen de ese texto que vamos a leer. Con esta estrategia, una vez que ya nos metemos en la lectura y estamos leyendo, podemos inferir, revisar y comprobar. Es decir, comprobamos si lo que nosotros dijimos en un principio sobre eso, cuando vimos la imagen, es la realidad. Y finalmente, con esta estrategia que van a aplicar, van a hacer ustedes a recapitular sobre todo lo que leyeron, sobre el contenido, y allí va a privar entonces lo aprendido. Comparar lo que yo tenía al principio, lo que leí al final, cuando pude comprobar en qué parte yo tenía razón de lo que dije al principio, y finalmente voy a hacer una interacción de todos esos conocimientos para poder inclusive elaborar síntesis, resumen sobre ese contenido, dar mi opinión sobre todo lo leído. Les voy, como siempre, como es costumbre, regalarles una frasecita que dice: lee y conducirás, no leas y serás conducido. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo.
a través de la lectura, nosotros nos vamos a apoderar de conocimientos. El que tiene el conocimiento, el que tiene la verdad, tiene el poder. Si yo, diferente cuando dice, si lees conducirás, si no lees serás conducido. Si yo llego a una empresa y estoy bien preparado, soy un profesional, tengo mis títulos, pues yo tengo la oportunidad de ocupar cargos jerárquicos en esa empresa. Y lógicamente, si tengo la jerarquía, voy a mandar. Pero si yo no tengo ninguna preparación, no me preparé, no tengo un título, pues lógicamente voy a tener que desempeñarme en un cargo donde me van a conducir, donde me van a ordenar, donde me van a mandar. Entonces, eso se lo pongo como ejemplo en una empresa, pero es a nivel de toda nuestra vida. El conocimiento te da el poder. Entonces es bien importante que nosotros nos preparemos y que estemos abiertos a cada día obtener conocimientos a través de la lectura. Voy a indicarles los ejercicios del librito de comprensión lectora de la página 6. Les voy a hacer llegar las informaciones a través del correo. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. De más está decirles que nuestra interacción a través del grupo de WhatsApp es permanente. Y por favor, cualquier duda, como siempre, estoy a su servicio. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta nuestra próxima clase.